Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Día martes, como siempre nos reunimos. Estamos desde acá del templo transmitiendo, ustedes en sus casas. Y contentos nuevamente de tener esta cita semanal para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Como recordará, estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, su segunda carta, y ya vamos en el capítulo final. Así que a pesar de que hemos recorrido toda esta carta de manera secuencial, organizada, sistemática, estamos ya a punto de terminarla, pero hay muchas cosas todavía que hablar. Así que prepare su Biblia por ahí si la tiene, algún cuaderno donde pueda tomar alguna nota, porque queremos también recibir sus preguntas, sus comentarios, todo aporte, toda información que usted no le haya quedado claro, también la vamos a estar recibiendo ya sea por el medio del Facebook, en la zona donde dice comentarios, comentar, ahí usted puede anotar, o también el grupo de WhatsApp que mantiene la iglesia, también puede enviar por ahí sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Queremos que sea bien colaborativo porque esa es la idea, que podamos crecer en conocimiento de la palabra. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes, casi noche ya. Sí, bien, gracias a Dios, contento porque podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio realmente, y es un privilegio que Dios nos permite, el poder predicar su palabra, poder enseñarla y en el temor de Él, orando y pidiéndole a Dios que sea Él quien nos guíe y quien nos libre del error y que nos ayude a enseñar su verdad, toda su verdad y nada más que la verdad. Exacto. Suena como a juramento Exacto. de tribunal, pero es realmente así. Queremos ser fieles. Y eso es lo que Pablo y bueno, todos los apóstoles hicieron, fieles a lo que habían recibido, alguna información que no era propiamente de ellos, sino que venía legada por Dios a través de Cristo, y casi toda la información del Nuevo Testamento es lo que Cristo enseñó y los apóstoles repartieron como información y establecieron doctrina, enseñanza a partir de ello. Así que vamos a comenzar primero leyendo los versículos. Hoy día vamos a ver desde el versículo 6 al versículo 10. Leo ahí nos va a ayudar en la proyección de esos versículos. Pero antes de leer, vamos como siempre a orar, pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos recuerda las palabras de Cristo, que nos pueda guiar en esta sesión de esta noche. ¿Puedo orar, Juan Manuel, para que comencemos después leyendo? Padre eterno, tú eres nuestro Dios y eres Rey soberano sobre toda la creación. Tú nos formaste, Señor, y nos has dado vida, perdonando nuestros pecados y dándonos la vida del Hijo de Dios, que nos ha alumbrado, que nos ha permitido comprender la verdad y que nos tiene en esperanza de un día mirarte cara a cara y un día, Señor, estar en perfecta comunión en tu reino, Señor eterno. Te damos gracias, Señor, porque podemos ahora compartir tu palabra. Hoy tú has determinado que sea así y confiamos en que tú eres dueño de todos los tiempos y de toda la tierra. Hoy, Señor, lo hacemos de esta manera. Mañana no sabemos. Si tú lo determinas, mañana podremos volver a reunirnos o nos mantendremos en esta forma, pero será según tu voluntad y en tu voluntad confiamos. Y te pedimos, Señor, que mientras estemos en esta forma, en este formato, esta palabra pueda llegar a muchos, Señor, a través de las redes sociales, Dios, y puedan escucharla y puedan recibirla bien y puedan entenderla, Dios, para que tu evangelio sea glorificado, para que tu nombre sea glorificado y como la misma Biblia lo dice, para que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a dar lectura desde la versión Reina Valera de 1960. También la vamos a proyectar para poder que usted nos pueda seguir en pantalla o con su propia Biblia en la casa. Entonces, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice así: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie,
sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, y como ya hemos visto, esta carta tiene un capítulo central, que es el capítulo 2, un capítulo que es fundamentalmente escatológico, avisando y corrigiendo algunas malas interpretaciones con respecto a la segunda venida de Cristo y el encuentro de los creyentes con Él. Viene después los primeros versos que ya vimos la semana pasada del capítulo 3, que nos invitan a hablar la palabra. Veíamos los versículos 1 y 2, que debemos orar para que la palabra del Señor avance, y estuvimos revisando eso y cómo específicamente es Dios, el Señor, es repetido muchas veces en los versículos previos, que es el que afirma, es el que anima a los creyentes, es el que da fuerza a la iglesia, es como el motor que empuja y hace que su palabra corra, avance, y que sus mismos creyentes, esos creyentes que han asido esa palabra, puedan desarrollarla en sus vidas con un compromiso, con un cambio de vida, con también una conducta acorde a lo que la misma enseñanza implica. Pero aquí vemos en este versículo unas palabras un tanto duras, un tanto directas a cambiar esquemas de pensamiento, formas que parece que estaban ocurriendo en medio de esa iglesia en particular. Y también nos van a servir como enseñanza a todos nosotros actualmente, 2000 años después del escrito de esta carta, para poder tener en consideración que la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la Biblia, no solo afecta a un contenido intelectual, no es solamente aprender ciertos conceptos acerca de la fe, sino que se llevan justamente a la práctica y se plasman en toda actividad de vida. Mucha gente piensa que sencillamente es venir, sentarse en una iglesia, consumir o recibir las instrucciones y aprender intelectualmente más conocimiento de la Biblia, pero nunca es así. Cada vez que Pablo escribía una carta, daba una buena parte o a un contenido doctrinal o de enseñanza específica, y después venía la aplicación de esas enseñanzas. Y Pablo eso es justamente lo que está haciendo. En los capítulos 1 y 2 los reconoce, después les explica la enseñanza, y en el tercero entonces viene la aplicación y la corrección o la exhortación de algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día aquí? Bueno, hay un tema que podríamos resumirlo en una palabra principal que se repite en varios de los versículos y va a repetirse en los versículos siguientes, que es andar desordenadamente. Es un concepto que Pablo usa varias veces y que vamos a explicarlo para poder tener harta claridad a qué se refiere. Porque el versículo 6, el primero que leímos, está dando una orden, dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, no es su propia idea, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuevamente el referente, el que domina la iglesia, el que la enseña, el que la dirige, es siempre Dios, no es una idea de Pablo. Siempre él pone muchas veces, aunque parezca como una muletilla, el repetir el Señor, el Señor, el Señor. La verdad, lo que está haciendo es poner siempre el lugar que corresponde a Jesús. Y dice que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Vamos a analizar ahí esa frase. Apartarse estaba incluyendo, ¿no es cierto?, que hicieran una diferencia en la conducta dentro de la hermandad, dentro del grupo de cristianos que se reunían en Tesalónica. Habían algunos que no andaban conforme a lo que ellos habían enseñado. Y el desorden se debía principalmente a lo que él había tratado en la carta primera y también en parte en la carta segunda. A saber, primero, que justamente estaba esta noción de que Cristo volvía inminentemente, que su retorno era en cualquier momento. Y eso había traído una mala conducta. Por eso hablábamos en un principio que es importante saber bien la enseñanza de la palabra para aplicarla correctamente. Como había una enseñanza distorsionada con respecto a la segunda venida de Cristo, pensando que podía ser en cualquier momento,
los hermanos habían empezado a tener conductas desordenadas en ese aspecto, como cuales muchos ya no estaban trabajando, que lo va a decir en los versículos siguientes que analizaremos. Ya no estaban trabajando y lo que estaban haciendo es repartir este rumor de que Jesús venía en cualquier momento, y estaban dedicándose ociosamente a repartir esa información, a entremeterse en cosas que no, en asuntos de otras casas o en asuntos que no les competía, y muchas veces a dejar de lado algo que es natural, que es normal, como lo dice en el versículo 10, que ya lo vamos a analizar, que para poder subsistir tenemos que trabajar, una enseñanza universal que incluso trasciende a la misma cristiandad. Por lo tanto, Pablo estaba diciéndole que tenían que ordenarse, que tenían que cambiar ciertas conductas de los que estaban haciendo una conducta desordenada, y que cualquiera que estuviera en eso tenía que ser exhortado y apartarse en el sentido de no repetir ese mismo patrón de conducta. Porque ya esa enseñanza, dice la enseñanza que recibisteis de vosotros, es decir, ya había sido tratado este punto. Y ese punto es sumamente atendible en base a lo que toda la carta nos ha mostrado. Pablo ha sido claro en enseñar claramente cómo va a ser el retorno de Cristo. También lo vimos con respecto a la figura del anticristo. También vimos un poco el tema de la apostasía en los versículos precedentes. Entonces ya no estaba dejando ninguna estela de duda a cómo se iba a dar ese contexto final de los escatológicos, de los tiempos finales. Por lo tanto, nadie podía tener una visión equivocada de ese concepto, y por lo mismo está ahora corrigiendo la conducta de algunos que parece que habían entendido mal, y aprovechándose de ese, entre comillas, mal entendimiento, estaban siendo desordenados y causando problemas. Por eso vuelvo a insistir que es tan importante que conozcamos bien la enseñanza de la Biblia, porque hasta hoy día también tenemos cierto grado de enseñanza equivocada en ese aspecto, en ese punto. En muchas iglesias está la corriente que piensa que la venida del Señor es en cualquier momento, es inminente, y eso, lo decíamos en alguna ocasión pasada, ha llevado a gente a creer que no hay que estudiar, que no hay que trabajar, que hay que solamente pensar en que Cristo viene en cualquier momento, y eso es una mala enseñanza que Pablo aquí está criticando de una manera muy directa, porque a eso se refiere todo el contexto de la carta. No sé si Juan Manuel es un poco lo que hemos estado analizando la semana pasada. Sí, no, a mí me parece muy interesante contextualizarlo un poco lo que estamos viviendo, que se da una situación, que se puede dar una situación un poco similar, e incluso yo diría que lo he visto en ciertos grupos, en ciertas iglesias, en ciertos comentarios. A propósito de la pandemia, a propósito de lo que está sucediendo, muchos han dado por sentado que esto es una señal ya del fin de los tiempos, que esta pandemia, después de esto viene el anticristo. Y la verdad es que sin duda esta pandemia tiene características particulares. Es una pandemia que tiene una mediatización muy importante, nunca antes vista, en realidad. Claro, nunca antes vista. Tiene consecuencias económicas a nivel mundial, pero las pandemias en general siempre han tenido repercusiones importantes, y a veces siento que la iglesia tiene ese infantilismo, perdónenme que use esta palabra, este infantilismo de asustarse con cualquier cosa nueva que sucede e inmediatamente pensar en mañana viene el anticristo. Entonces se detiene, se paraliza, deja de hacer lo que tiene que hacer, deja de predicar el evangelio, que es lo más importante. Yo no critico el hecho de que esta pandemia haga que nosotros fijemos la mirada a las cosas arriba, todo lo contrario, es lo que más hemos dicho, que esta pandemia, si Dios la ha permitido, sirva para que nosotros busquemos a Dios. Pero una cosa muy distinta es que esta pandemia a mí me llene de miedo, de pánico, y me encierre en mi casa esperando que el Señor venga pronto. Y deje de preocuparme por el que tengo a mi lado, por el que está cerca, y dejar de predicarle, dejar de ocuparme. U otros han tomado una conducta de no, reunámonos igual, porque si el Señor viene mañana, que nos pille en la iglesia. Claro. Y faltando el respeto a las autoridades y a las determinaciones que se han dado de no hacer reuniones de muchas personas. Y sacando versículos de contexto incluso, porque usando versículos que, por ejemplo, cuando Pedro dice, es mejor obedecer, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿cierto? Pero es el contexto de ese pasaje, tenía que ver con una prohibición de predicar el evangelio,
Entonces no tiene que ver con lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, y permítanme explicarlo un poco porque hay un poco de confusión en ese tema, ¿cuál sería la consecuencia de nosotros desobedecer la orden que se está dando el gobierno? La consecuencia no sería, digamos, no predicar el evangelio. La consecuencia sería que muchas personas se podrían enfermar. ¿Y cuál era la consecuencia en el caso de Pedro? Que no se predicaba el evangelio, que si ellos desobedecían a los hombres y se desobedecían a Dios, terminaban deteniendo el evangelio. Pero mírenos ahora, nosotros obedeciendo a las autoridades, esto Dios lo ha permitido para que a través de las redes sociales el evangelio se expanda incluso más, llegue a personas que antes no llegaban. Nosotros estamos siendo conocidos por personas de aquella pel, nos están mirando, ¿cierto?, a través de las redes sociales, personas que no nos habían visto, nos han comentado, nos han dicho. Entonces, ojo con la interpretación bíblica, y eso es lo que pasaba en ese tiempo. O sea, decían, no, es que Dios viene, Jesús viene mañana, viene el Señor mañana, entonces no trabajemos, quedémonos aquí, vivamos en comunidad. Estaban entendiendo, por eso, de un mal entendimiento, de un mal concepto doctrinal de enseñanza, que Pablo insiste en que él mismo se lo había enseñado y que él mismo había tratado esos temas, pero ahora lo reforzaba en la carta. Tenemos una conducta desordenada, una conducta que no estaba priorizando en el trabajar para comer, en inmiscuirse en sus propios temas, en hacer y desarrollar una vida piadosa, ordenada, como Dios lo demanda. Sí. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. No con esto estoy diciendo, no quiero decir que no creamos en que Jesús puede venir mañana, o que estemos a lo mejor a puertas del fin de los tiempos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios sabe el día y la hora, nosotros no la sabemos. Sí. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hasta que ese día llegue? Lo mismo que dice la Biblia, que nos encuentre el Señor obrando, trabajando en su viña. Y eso tenemos que hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. No debemos dejar de predicar el Evangelio, no debemos dejar de anunciar el Evangelio. O sea, quien debe cambiar su agenda es el mundo, pero no nosotros. Nosotros no debemos cambiar nuestra agenda. Debemos seguir haciendo aquello que nos ordenó el Señor. Hay un predicador que usa el siguiente lema: debiésemos vivir la vida cristiana como que Jesús murió ayer, resucitó hoy día y vuelve mañana. Una buena idea de entender cómo tenemos que estar siempre haciendo lo que nos corresponde. Sí. Y con respecto a lo que tú hablabas de obedecer a la autoridad, la Biblia enseña claramente eso. En carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 3, dice explícitamente que debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta o ha sido dada por Dios. Exacto. Y ninguna autoridad, como lo dice Juan también en otro pasaje, puede venir si no viene del cielo. Todas las autoridades han sido legadas por Dios y han sido permitidas por Dios. Y no tenemos otra visión más que la visión correcta que nos entrega la palabra. Pero cuando torcemos, cuando tergiversamos la enseñanza para otros fines, en este caso había un aprovechamiento de la gente en Tesalónica para sacar partido y estar de ocioso, estar entrometiéndose en lo ajeno, repartir esta información equivocada para sacar alguna ventaja. Entonces estamos contradiciendo con nuestros hechos lo que debe ser la correcta enseñanza. Y como tú bien lo asimilabas a las circunstancias hoy día, la iglesia no debe estar atemorizada, debe seguir haciendo su trabajo, debe seguir predicando y sometiéndose a las autoridades en la medida que ellas no nos bloqueen para poder seguir predicando. Esa es la única advertencia y la única condicionante que pone la palabra para tener un desacato a la autoridad. Porque finalmente la autoridad máxima sigue siendo Dios. Exacto. Y nosotros creemos que esta pandemia ha sido permitida por Dios. Por lo tanto, debemos entenderlo así, verlo así. Es Dios quien, más que esta pandemia, yo diría este tiempo. Esto de estar aquí, cada uno en su casa, de nosotros estar a través de internet, más que todo, predicando, es un tiempo que Dios ha establecido y nosotros debemos sujetarnos a Dios en este tiempo. Eso principalmente. Otro comentario quiero hacer, pero respecto a esto de apartarse de los hermanos, pero creo que vamos a seguir con... Sigamos con el siguiente versículo y ahí al final reorganizamos los comentarios finales. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Aquí hay un punto muy interesante que Pablo está poniéndose de ejemplo en la manera de conducirse, en la conducta cristiana, y no lo hace con un afán de vanagloriarse, de arrojarse flores, que la gente
lo destaque, sino él entiende que si él está haciendo bien las cosas es porque Cristo lo ha primero apartado para esa obra y porque trata de, su compromiso no es con las personas, sino es conseguir la enseñanza de Cristo y ser tan semejante a Él, y por eso dice en otro pasaje, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Sí. Por lo mismo, aquí está diciendo lo mismo, nosotros dimos ejemplo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, es decir, no comimos gratis. Exacto. Y hay que recordar que Pablo, a pesar de ocupar gran parte de su tiempo predicando el Evangelio y recorriendo ciudades, él fue su propio financista. Él tenía por oficio hacer tiendas o carpas, lo revela la Escritura también, y por lo tanto él se autosustentaba. Y en muchas ocasiones comió escasamente, vivió al justo, no tuvo grandes lujos, como hoy día a veces pretenden grandes predicadores, moverse en aviones de lujo, tener vehículos de lujo. Pablo probablemente andaba con solamente su poca ropa y se desplazaba a pie sin ninguna pretensión, pero hizo la pega extraordinariamente y tenía la autoridad para decir: no le comimos el pan a nadie, no comimos de balde o no comimos gratuitamente, sino que trabajamos, y ese trabajo no era el trabajo de predicar, que también estaba encomendado por Dios para hacerlo. Y aún nos dice para no ser gravoso a ninguno de vosotros, para que no fuera una carga, a pesar de que el apostolado y los que sirven al Señor también deben tener, si es un trabajo, una remuneración. Pero Pablo en muchas ocasiones, especialmente en las cartas de Corintio, 1 y 2 Corintio, establece que a pesar de su derecho de apóstol, de poder requerir economía, dinero para su sustento, muchas veces no lo hizo para dar un ejemplo y para demostrar que su interés no estaba en el dinero, sino estar en la predicación y en autosustentarse, para que nadie pudiese levantar un dedo opositor y decir: mira, ¿por qué se aprovecha? ¿Por qué hace esto? Sino quería que el Evangelio fuera entregado de una mejor manera. Sí. Y hoy día, volvemos a contextualizar, como iglesia estamos desafiados a lo mismo. Ya sea un líder, ya sea un pastor, ya sea alguien que es miembro regular de una iglesia, debemos ser ejemplos en nuestra conducta, debemos ser ejemplo cuando incluso entregamos el Evangelio, de que nuestra propia vida, que nuestra propia familia, nuestra propia conducta sea concordante con lo que estamos predicando. Por lo tanto, esto de imitar, no se trata de que solamente uno en la iglesia sea el modelo, sino que todos estamos llamados a ser modelo para otro, para entregar la información que salga con un respaldo. Hay mucha gente que hoy día habla en las redes sociales, da grandes recetas, cree que tiene la razón en todo. Hoy día hay opinólogos por doquier, hay gente que dice tener alguna capacitación en algo y aunque no la tengan, dan su opinión como el gran experto. Exacto. Pero la palabra nos enseña realmente a comprometernos en nuestro modelo de vida, en hacer las cosas que predicamos. Y ese es el gran desafío. El testimonio de la iglesia muchas veces falla porque no consideramos estas cosas. Son grandes consejos que en todo momento tenemos que recordar. No sé si hay algo que quieras agregar de esos versículos. La Biblia es, en todo momento, nos muestra la coherencia entre la fe y las obras. Y lo vemos aquí en esto. O sea, Pablo está diciendo, mi predicación no fue mera palabra, sino fue también con ejemplo. Con hechos, sí. Ustedes vieron cómo yo me conducía entre ustedes. Y le dice, entonces tiene la autoridad también para decir, condúzcanse de la misma manera. Me llama la atención la diferencia, la tremenda diferencia que a veces vemos en predicadores que no vale la pena mencionar, pero qué diferencia. ¿Y sabes qué es lo que pienso también? Pienso que llegó el tiempo tal vez de hacer lo que Pablo está diciendo. Dice que nos apartemos de estas personas. Sí. Porque hoy en día tal vez no tenemos personas que no trabajen y que por eso y que estén ahí sin trabajar y que pidan limosna, por así decirlo, a la iglesia, que sean parte de la iglesia. Pero sí tenemos predicadores, que creo yo que es peor, que claro, de repente limitan su actuar si es que no tienen un dinero, un pago puntual. Dicen así, dicen, ya, yo voy a predicar a tal lugar, pero usted me asegura tanto de ofrenda, tanta plata, tanto dinero. Entonces esto es, yo creo que llega el tiempo que la iglesia de Cristo se aparte de aquellos que
que en realidad también, como lo dice en Corintios, quiero enlazarlo con el pasaje de Corintios que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. ¿Qué cita es? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Aquí habla también de apartarse o de no juntarse con hermanos, con personas que se supone que están dentro de la iglesia. Claro. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, y aquí está diciendo que con los que nos apartemos del que ande desordenadamente. Sí. Porque no se trata de que yo no me quiero juntar con las personas que con ciertas personas, no se trata de segregación, se trata del Evangelio, se trata de la predicación del Evangelio de Conservar Jesucristo. la pureza. Exacto. Y el tema también de apartarse implica, primero, que a la persona que está desordenada, haciendo mal las cosas, por un lado le dé vergüenza y se sienta que está él fallando, que está él equivocado, para que corrija. Siempre la idea de las exhortaciones, de las correcciones, cuando Pablo era a veces muy severo, o en la apariencia parece muy severo, tiene el sentido de la corrección, del cambio, de que esa persona tome conciencia, ya que así solamente por conocer la Biblia no lo estaba haciendo, por no conocer la doctrina de los apóstoles no lo estaba haciendo, sino para que entienda que debe cambiar. Y esas eran medidas de presión, parte de la disciplina de la iglesia, que se establece en muchos casos para que haya una corrección, un cambio de actitud respecto a eso. Avancemos un poco con los versículos 9 y 10, que van a cerrar un poco esta idea de Pablo, porque dice en el versículo 9: no porque no tuviésemos derecho, está hablando de su derecho como apóstol o como predicador del Evangelio, de recibir muchas veces gratificación por su trabajo, que es otro tema que a veces no se entiende bien. Pero él lo estaba haciendo, el de autosustentarse, dice, para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Como modo general, lo que estaba entendiendo, lo que estaba queriendo transmitir Pablo es que la información general es que todas las personas deben trabajar para vivir y tener un sueldo y de eso alimentarse. Incluso la Biblia llama a que ojalá usted haga las cosas correctamente con sus manos para que pueda ayudar a otros. Claro. Nos llama no solamente a trabajar como un modo de sostenernos, sino si ojalá Dios nos bendice, pueda incluso ser un aporte a otros. Pero Pablo aquí está diciendo: yo, aunque tengo un derecho, porque trabajo para el Evangelio, trabajo en predicar, hay un porcentaje de tiempo importante que dedico a eso, no lo quise hacer para que sea el estándar de que cada hermano, cada persona, miembro regular de la iglesia, trabaje para sostenerse. Y ahí nos vuelve a insistir en el 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Y aquí es mucho más enfático y parece algo mucho más duro. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Creo que y lo insisto, es un versículo que es aplicable a todo el mundo. Nadie puede osar o pensar que debe ser ayudado siempre, que debe ser siempre sostenido, a no ser que tenga una limitación física para trabajar. Aquí estamos dando por hecho, por sentado, que las personas que tienen sus dos manos buenas, que tienen su intelecto y su mente buena, tiene que hacer algún oficio o desarrollar alguna profesión y a través de eso recibir una remuneración como corresponde. Pero está hablando de estas personas desordenadas que, teniendo la capacidad para hacerlo, teniendo los elementos, sus manos, su cuerpo, su mente disponible, no lo estaban haciendo con esta excusa de decir: el Señor viene mañana, entonces estemos en la iglesia, mejor informémosle a todos. Y eso no es justamente todo lo contrario, es todo lo que opuesto a lo que Pablo está mandando. De manera que este concepto de trabajar para comer es una cosa impuesta por la Biblia. Miren qué interesante, porque hoy día a veces cuando pretendemos que nos beneficie otros, puede ser el Estado, puede ser un subsidio de un amigo, de otra fuente, a veces estamos errando cuando nosotros mismos no somos el motor de búsqueda de ese recurso. Yo no estoy diciendo que en épocas de crisis usted no va a recibir una ayuda de alguien o de alguna institución o de otra persona, pero por lo general siempre debe ser así. Cada persona, cada familia
debe proveer para los suyos. Es algo que es universalmente entendido. Y cuando eso no se puede por razón de enfermedad, por razón de algún accidente, por otras miles de posibilidades que pueden haber ocurrido, algunas circunstancias momentáneas, otras permanentes, claro, vamos a necesitar el apoyo de otros. Claro. Pero por lo general estamos requiriendo, y la palabra lo enseña así, que cada vez que podamos trabajar, trabajemos para que podamos alimentarnos y alimentar a otros y beneficiar a otros Sí. que lo necesiten en su momento. Sí. Dos cosas quisiera agregar. Con esto no estamos diciendo, lo que no estamos diciendo, no estamos diciendo que los pastores no tengan que recibir remuneración, para Claro. nada. De hecho, creemos que los pastores, lo ideal es que reciban remuneración porque es un trabajo Como cualquier otro. claro, y a veces más agotador porque no tiene muchas veces un horario, sino que fuera de horario siguen atendiendo. No, no es eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es aquellas personas que pudiendo trabajar, pudiendo generar recursos por sus propias manos, no lo hacen por mera desidia, por mera flojera y usando como excusa el Evangelio. Exacto. De esas personas es que Pablo dice que debemos apartarnos, como dice aquí Pablo, como dice él, también para generar el arrepentimiento en personas y que se den cuenta de su error, de que su conducta está equivocada. Y lo segundo es entender que este mensaje es para la iglesia, es para nosotros, porque somos nosotros los llamados a hacer luz, a ser ejemplo para el mundo. No debemos exigirle al mundo y decirle, no, es que la Biblia dice que si uno no trabaja, que no coma, porque ellos no aman a la Biblia, no aman a Dios y no no toman la Biblia, el mundo no toma la Biblia como referente. Nosotros sí, nosotros la tomamos como nuestro referente de autoridad, porque realmente es la palabra de Dios y somos nosotros los llamados a obedecerla, somos nosotros los llamados a dar ejemplo en esto. Así que nosotros somos los primeros que debemos, así como Pablo lo está diciendo, dice, les di ejemplo para que me imiten. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, dar ejemplo al mundo para que el mundo nos imite, no pedirle al mundo que lo haga, exigírselo al mundo, sino Claro. nosotros ser el ejemplo para que la gente al mirarnos a nosotros diga, wow, así se tienen que hacer las cosas, así es como debe hacerse esto. Por lo tanto, insisto, esto es un mensaje para los que son discípulos de Jesucristo, los que siguen a Cristo. Es decir, nosotros debemos ser los primeros en trabajar, debemos ser los primeros en estar ahí, digamos, esforzándonos. Y la Biblia ocupa muchas veces esa palabra, Sí. llamado a ser esforzado, llamado a ser... Y hoy, en este tiempo de la pandemia, yo le digo, seamos ejemplo. Yo me he preguntado mucho cómo será la vuelta, porque tal vez mucha gente se acostumbrará a estar en la casita, se acostumbrará a estar en teletrabajo y volver al trabajo y volver a ver al jefe Va a ser ahí duro. en vivo y en Ajá. directo, y a lo mejor algunos estarán esperando volver luego, querer salir de su casa, pero tal vez otros se van a acostumbrar a estar ahí, bueno, y tener que volver de nuevo a la rutina. Bueno, nosotros como iglesia, como cristianos, debemos dar ejemplo. Debemos ser los primeros que tienen que estar a la hora, que estar ahí atendiendo, qué sé yo, trabajando, el trabajo que nos corresponda. Y qué más decir, porque esto es el luz, como decíamos, la Biblia es en todo momento hace esta amalgama entre la fe y las obras. No son cosas separadas, no son cosas distintas. Pablo no era alguien que predicaba una cosa pero por el otro lado hacía otra. No, todo lo contrario. Eso está diciendo aquí. Yo les prediqué, les mandaba esto. Dice el versículo 10, ¿cierto? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y él vivía de esa manera. O sea, él trabajaba para recibir su... Y es tremendo porque no lo está hablando un predicador que estaba en una ciudad, que tenía su casa, que tenía su familia, que tenía sus cosas. Está hablando un predicador que era un nómade, digamos. Un misionero, Era un claro. misionero, era una persona que no tenía seguridad de nada, entre comillas, al día siguiente, y que iba de distintas ciudades, de ciudad en ciudad. Entonces, es tremenda la autoridad con que lo está diciendo. Pero, ojo, aún cuando él en su propia vida tiene una tremenda autoridad en su ejemplo, ni siquiera lo dice desde ese punto de partida, sino que parte diciendo, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos indica que esto no es una ordenanza de hombre,
sino que es una ordenanza de nuestro Señor Jesús. Así que así lo debe tomar la iglesia. Esto no es un mandato político, no son ideas políticas, esto no tiene que ver con ideas de hombre, esto tiene que ver con una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. El que no trabaje, el que no coma. Aquel que quiere pasarse de listo, obtener todos los beneficios del gobierno y aquí y allá. No, pero es que vivimos en un gobierno que me permite tener de todo, yo puedo estar en mi casita y qué sé yo. Voy a agarrarme el bono COVID, voy a agarrarme este bono de por aquí, por allá y así me arreglo mi futuro. No estoy diciendo que no lo haga si lo necesita, hágalo si se lo están entregando. Pero lo que voy es que en nuestro corazón no debe estar esa intención de ganancia deshonesta, esa intención de sacar un beneficio personal, sino que en mi corazón debe estar esto, el imitar a Pablo, porque él imitaba a Jesucristo, de trabajar con nuestras propias manos para también tener que dar a otros. Si yo vivo de la beneficencia, no tengo para dar a nadie, porque soy un necesitado de otros, pero si yo vivo trabajando, tengo para dar a otros. Y Jesucristo dijo, más vale dar que recibir. Antes, por mientras, anote sus preguntas, ya estamos por empezar a recibirlas. Así es. Pero un último comentario para cerrar lo que hemos tratado hoy día. Con respecto a la semana anterior, veíamos que era Dios el Señor, y he repetido muchas veces, el Señor es el que nos va a fortalecer, el que nos va a dar la fuerza. Pablo le decía a los tesalonicenses, yo sé que me van a obedecer, yo sé que van a lograr esto. Pero además de entender que Dios es el motivador, el que nos cambió la vida, el que llegó a nosotros y nos despertó a una vida nueva y diferente, también hay una responsabilidad humana, que es lo que está tratando en estos versículos. Una responsabilidad a cada creyente, a cada persona que ha tenido o aceptado la fe de Cristo. Es también el hacer correctamente. Y qué coherencia, como decía Juan Manuel, qué coherencia la del apóstol Pablo en relación a sus dichos y sus hechos. Hoy día la iglesia necesita urgentemente volver a eso. Hay mucho desprestigio, hay muchas personas que cuestionan a pastores, a líderes, a sacerdotes por el lado de la iglesia católica, como sea. Se está vituperiando el nombre del Señor, de Jesús, por causa nuestra o de personas de iglesia. Lamentablemente hay que decirlo que eso está ocurriendo y no debe pasar. Y tenemos que corregir si hay alguna conducta desordenada, y hablo por esta iglesia, por los que nos reunimos acá en Puente de Piedra 343, debemos seguir esforzándonos para corregirla. Y cualquiera que está escuchando esto y que no pertenezca a esta iglesia también debe reflexionar, porque el mandato es del Señor, el mandato es de Cristo mismo. Bien, ahora vamos a esperar qué comentarios, qué preguntas, qué opiniones tengan al respecto, y espero que sean hartos para que sea más dialogante. Hemos dicho en otras ocasiones que el formato que hacemos los días martes, para todos los que nos están conociendo y para los que son miembros de la iglesia, que habitualmente nos juntábamos los martes, era de sentarnos en una mesa, tomar un pequeño café con galleta y poder comentar la palabra. Como hoy día no podemos estar juntos y reunidos, queremos que a través de las redes sociales, a través ya sea del Facebook, si está en Facebook Live, o por el WhatsApp de la iglesia, nos mande algún comentario, alguna pregunta, que algo no haya quedado claro, algo de la semana anterior, e incluso puede ser necesario de aclarar con toda confianza. Incluso no siendo la iglesia, primera vez que nos está viendo, no importa. Queremos escucharlo, queremos saludarlo, y vamos a revisar entonces lo que puede estar llegando en estos momentos en línea. ¿Hay alguna pregunta que tengas por ahí mientras reviso? Sí. Hay varios saludos. Saludo a Bernardo, que dice bendiciones a todos, ya estamos aquí, a la señora María Dora Jorquera, a Jessica, que está en línea, a Gloria Núñez Larrondo también, a Rodrigo Cárdenas, a Carlos Pizarro y su señora Karina, me imagino. Hay 21 visualizaciones en este momento. No sé, preguntas no ha llegado ninguna por el medio del Facebook. No sé si por WhatsApp alguna pregunta. No hay preguntas. Están un poquito flojos las preguntas, parece que ha sido o muy claro. Exacto. O no se entiende nada, no sé. Alguna de esas dos opciones puede ser. Exacto. Lizolet también dice que la saludemos. Saludos a Lizolet, que está conectada.
Bueno, el pasaje que hemos revisado, insisto, nos debe hacer entender bien todos los conceptos cristianos que podemos decir que sabemos, que tenemos, que creemos, si no se ven muchas veces en acciones, Exacto. particularmente en nuestro trabajo, y qué bueno que estemos hablando del trabajo. El trabajo, además de ser una fuente de recursos, efectivamente, para sostenernos, también habla mucho de quiénes somos y de lo que creemos. Una persona que puede tener una conducta impecable los días domingos en la iglesia o los días de reunión en la iglesia, pero que no está entendiendo que en su trabajo tiene que llevar esa misma imagen o esa misma moralidad o santidad o piedad, son en parte sinónimos, a su trabajo, es porque no está entendiendo correctamente el Evangelio. El Evangelio se demuestra, la fe, como lo explica Santiago, que la fe sin obras es muerta en sí misma, y eso va a todas las acciones, a todas las obras que hacemos. Si nuestra fe no va acompañada de obras que demuestren lo que creemos, entonces va a estar muerta, y vamos a predicar un evangelio, un Cristo que está muerto, porque no nos van a ver. Hay una frase clásica de Lutero que dice, bueno, Dios no necesita mis buenas obras, pero mi vecino sí las necesita. Exacto. Y muchas veces, no entendiendo este concepto de hacer bien nuestro trabajo en donde quiera que estemos, no estamos llevando o mostrando a Cristo a través de nuestra conducta. Sí. Por eso es necesario tratar estos temas, corregirlos si estamos en deficiencia, y que Dios nos enderece, nos guíe, nos continúe corrigiendo todo lo que necesitemos para que demos un buen testimonio de Él. Así es. Hay veces que algunos sienten que el ser cristiano diera ciertas licencias, como que yo, como el Señor me ama, yo puedo dejar de hacer ciertas cosas en el trabajo, qué sé yo, total, Dios me perdona, Dios me ama, y es todo lo contrario. Todo Claro. lo contrario, somos más responsables, somos más... Sí. Delante de Dios tenemos una responsabilidad, y esto no para ponerlo como carga, sino para ponerlo como un estimulante a que es nuestra oportunidad para en ese lugar ser predicador. Hay trabajos que son difíciles, hay hermanos nuestros que tienen trabajos que son complicados, porque tienen jefes complicados, porque tienen ambientes difíciles de llevar, y la verdad es que en ese sentido el Señor no pide que usted sea siempre tenga una sonrisa de oreja a oreja, porque van a haber momentos en los cuales no va a poder tener esa sonrisa de oreja a oreja. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que usted no deje de trabajar, no deje de hacer aquello que tiene que hacer. Exacto. Y en eso es suficiente. Dios se glorificará en nuestras vidas porque nosotros estamos haciendo aquello que tenemos que hacer. Me gusta mucho cuando dice: ni comimos de balde el pan de nadie, queriendo la traducción que da otras versiones del versículo 8 de este capítulo 3. Cuando dice no comimos de balde el pan de nadie, lo dice como que no comimos gratis, sin pagarlo, sin haber puesto el dinero para comer lo que estamos comiendo. Entonces a eso me refiero con que a veces como cristianos creemos que no, es que bueno, el Señor me dio esto, entonces yo soy hijo de Dios, me merezco que me lleguen las cosas gratis, como bendición de parte de Dios. Pablo era el que tenía más derecho a haber dicho eso. Pablo era el que tenía más derecho a haber dicho, no, es que Dios me bendice, entonces Dios me escogió para ser predicador a los gentiles, así que me tiene que llegar la comida. Pablo dice, yo pagué por cada plato que comí. Mire qué tremendo. Exacto, sí, yo creo que hay un gran malentendido, y vamos a hablar un poco del liderazgo, de la gente que es la más visible, pastores que a veces están muy mediatizados, que aparecen en las redes o en la televisión abierta incluso, que a veces exigen el pago, exigen un apoyo financiero, cuando ciertamente el apoyo que se le va a dar a la iglesia es según lo que Dios nos motive en nuestro corazón para otorgarlo. Pero esa exigencia que a veces es abrumadora de requerir, cuando a veces tienen más que suficiente, muchas mejores condiciones que las que Pablo tiene, por supuesto que está un poquito equivocado el camino, no es el sentido. Siempre, y Pablo lo enseña en otra carta, sobre todo en carta a Filipenses, al final, estando él en la cárcel, que dice que estoy contento teniendo sustento y abrigo. Y muchas veces la sensación de que hay que dar hasta que duela no es el sentido bíblico del dar, sino dar por agradecimiento, dar con un corazón alegre. Nos habla de
dar alegremente. Entonces a veces se presta siempre para abuso y ahí hay que estar entendiendo correctamente la palabra, y insistimos en la necesidad de conocer la Escritura para poder aplicarla bien a nuestra vida y al medio donde usted esté. En este caso estábamos hablando del trabajo, en su trabajo comportarse correctamente. Exacto. Bueno, para concluir, tú dijiste la palabra como, digamos, central aquí en este pasaje que acabamos de leer, es desordenadamente, ¿cierto? Esa es la palabra clave. Y Pablo dice, nosotros no anduvimos desordenadamente. Y ese es el punto, mi hermano, que eso se note donde usted esté, donde usted ande, en su trabajo, en su casa, en su familia, que cualquier persona que lo vea pueda decir, él no anda desordenadamente, él no está sobreendeudado, él no está pidiendo plata a todo el mundo porque no tiene para levantar la olla. ¿Cuántas veces hay este mal testimonio, cierto? Pero no quiero insisto, no quiero poner carga sobre los hermanos, sino que reflexionemos en esto, que se pueda decir de nosotros que no andamos desordenadamente. Yo no digo que uno pueda caer en algún momento en un mal negocio y por eso tuvo que pedir un préstamo, eso es distinto. Pero otra cosa es que yo todo el tiempo sea conocido como aquel que anda pidiendo plata, que no tiene para pagar, y que cuando hay alguna celebración es el primero en poner asado, en poner carne. Eso es andar desordenadamente. El que vamos a ver a la selección chilena a Santiago, a otro país, eso es andar desordenadamente. No tener plata para pagar mis cuentas, o sostener a su propia familia. Claro, pero tener plata para otras cosas que no son necesarias. Que la gente que nos vea a nosotros, los hijos de Dios, diga lo que Pablo está diciendo aquí. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Que nosotros en medio del lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, aquí en Illapel, se pueda decir que no andamos desordenadamente. Que somos personas que viven de manera ordenada, trabajan, se esfuerzan. Aquí dice con fatiga, con afán y con fatiga. Así que no es excusa decir, no, es que la pega es muy pesada, estoy muy cansado. No, voy a dejar de trabajar porque es muy pesada la pega. Claro. ¿Y en qué va a trabajar? No sé, Dios proveerá. Eso es andar desordenadamente. Lo quiero decir así con toda su lengua, porque a veces espiritualizamos cosas y claro, algo místico. Y esto lo quiero decir porque lo he escuchado. Y Dios nos manda a trabajar. Lo que callamos los pastores, no, esto lo he escuchado. De repente, no, es que renuncié a esa pega porque era muy pesada, el jefe era así, esa. Ah, ya, bueno, ¿y en qué vas a trabajar ahora? No sé, Dios proveerá. Eso es andar desordenadamente. Porque es justificar, no, es que Dios me va a proveer. Es lo que estaban haciendo aquí. Eso estaban haciendo estos hermanos estaban diciendo, bueno, ¿y no tienes para comer? No, pero Dios va a proveer comida, y estaban así como con cara de denme comida. Entonces, debemos dar el ejemplo, debemos ser ordenados. Yo creo que todos de alguna forma hemos cometido este error, pero Dios nos corrige a través de su palabra. Entonces la próxima vez que quiera renunciar a su trabajo, antes de renunciar a su trabajo porque el trabajo es malo, porque el jefe es aquí o allá, busque otro trabajo. Sea ordenado, sea previsor. Sí. Busque con qué va a pagar las cuentas, con qué va a alimentarse. No se lance a la piscina esperando que Dios lo agarre en el aire. Eso es tentar a Dios, eso no es tener fe, eso es tentar a Dios. No tentemos a Dios. No lo obliguemos a salir a nuestro rescate, sino que seamos nosotros ordenados, y en ese caminar, siendo ordenados, Dios va a ser fiel y Dios nos va a proveer. Justamente una de las preguntas que acaba de llegar es de parte de Rodrigo, es cómo se compatibiliza este mandato de parte de Dios de trabajar con la promesa también de Dios de provisión que aparecen en otros pasajes. Justamente lo estaba contestando, porque muchas veces se ha malinterpretado eso. Exacto. Esa idea mística de decir, pero ¿cómo podemos confiar en el Señor? Sí, claro. Y muchas veces no entender este mandato. Sí, porque Dios proveerá, pero sin duda, pero no, yo voy a tentarlo a Él, ese es el punto. Claro. Dios ha provisto. ¿Quién? Y
este es como el chiste este del que ora para que el Señor lo rescate de la tormenta. Claro. Viene el bote, viene el el helicóptero, helicóptero. viene todo, se muere al final porque no se subió a ninguno de los rescates y dice, Dios le pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no tomaste el bote? Porque estaba esperando que me salvara. Algo parecido en el sentido de decir, bueno, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado manos, nos ha dado tiempo, nos ha dado capacidad Para aprovechar el trabajo. para trabajar. Pablo ocupa con sus propias manos, para que con sus propias manos trabaje. Si usted tiene manitos, si usted tiene cabeza, póngase a trabajar y de esa manera Dios le va a proveer, va a ser fiel en proveerle. Y en cuando usted no pueda, cuando usted diga no puedo trabajar porque tengo una enfermedad, qué sé yo, porque sucedió tal cosa, bueno, ahí Dios se manifestará con misericordia y traerá a otra persona. Pero Exacto. si le ha dado a usted herramientas y usted no trabaja, no culpe a Dios de su mal momento. Reconozcamos nuestras perezas, nuestra flojera. Exacto. Así es que, pero esto viene para que nuestro corazón se ordene y podamos ser de testimonio a muchos, así como Pablo lo fue. Bien, pues no sé si habrá otra pregunta. Vamos a revisar tanto el WhatsApp como en vivo en el Facebook Live. No, aquí contesta así justo lo que estaba preguntando, así que fue contestada esa pregunta. No sé si hay alguna otra. Estamos un poco flojos para hacer preguntas. No hemos preguntado. Estábamos en la misma línea con Rodrigo. Exacto. Bueno, creo que son versículos bastante claros, no dejan mucha sombra de dudas, son precisos, van al grano, al punto, no está dando mucho rodeo, pero hay, insisto, razones para confiar en Dios, que ciertamente nos va a proveer, pero también está, insisto, la responsabilidad humana. Sí. Hay un grado de bendición de Dios, de cuidado de Dios, que siempre es el primordial, es el que nos atrae a Él, es el que nos cambia de conducta, pero también ese cambio nos obliga a tener un comportamiento. Así es. Nunca olvidar esas dos cosas que están siempre Así es. influyendo en cada creyente. La responsabilidad de obedecer, pero también el agradecimiento y la bendición de Dios permanece y está siempre empujándonos a seguir adelante. Bien, si no hay muchas más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí en este estudio de hoy para volver a juntarnos el domingo, el martes y así sucesivamente hasta que nos volvamos a encontrar con ustedes. Quisiéramos verles aquí, quisiéramos abrazarles. Sé que muchos nos han dicho que necesitan ese contacto físico, ahora lo necesitamos más que nunca, ahora lo recordamos más que nunca, pero no deje de orar porque Dios sabe, Dios tiene el control de estas situaciones. Esta situación va a cambiar muchas cosas, definitivamente eso no va a ser nunca igual, pero aprovechemos cada circunstancia que Dios nos permite pasar para sacar aprendizaje, para acercarnos más a Él, para cambiar, para arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal, de seguir ordenando nuestras vidas conforme a la enseñanza de la palabra, que ha sido muy buena, que ha sido de mucha bendición y esperamos seguir por esa misma senda. ¿Algo que agregar? Un abrazo virtual para todos y confiemos en el Señor, que es dueño de toda la tierra. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestro Dios es soberano y en Él confiamos, en Él esperamos y creemos que Él traerá el tiempo de reunirnos nuevamente, de abrazarnos. Será cuando Él quiera, puede ser mañana, puede ser en mucho tiempo más, pero en Él confiamos. En Él confiamos. Oremos entonces para cerrar esta jornada. Gracias, Padre, te damos porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, porque tú controlas y tienes el gobierno de todo este mundo, Sí. porque cada uno de nosotros está en tus manos, en el hueco de tus manos nos prometes en la Biblia que estamos esculpidos y queremos refugiarnos siempre en ti. Recurrimos a tu palabra, venimos a escuchar tus mensajes, tus mandatos, tus exhortaciones para poder hacer tu voluntad. No es la voluntad del apóstol, no es la voluntad nuestra, es sencillamente tu deseo encontrado acá en las Escrituras y queremos hacerlo correctamente, queremos ser fiel. Agradecemos, por cierto, la salvación, el llamado, la elección que has hecho sobre nosotros, pero también está nuestra responsabilidad humana como ahora hijos tuyos para obedecerte y hacer lo que a ti te agrada. Permite que cada uno de los que hoy nos ha escuchado pueda entender claramente este mensaje y lo pueda aplicar en sus vidas, y que así
de esta manera podamos dar testimonio como iglesia, colectivamente, a los que no te conocen y puedan ver la coherencia, la concordancia que hay entre lo que creemos y lo que hacemos. Ayúdanos, Dios, porque a veces hemos fallado mucho en eso y queremos pedirte que nos corrijas y que nos des la fuerza para lograrlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos estamos viendo el próximo martes. Que Dios les bendiga.